Buenas noches, buscadores. Poneos la oreja verde y escuchad la historia de El castillo de Irás y no volverás, cuento 17 de Cuentos Populares Españoles. Érase una vez un pescador, que cada día se hacía a la mar en una barca pequeña para alimentar a su familia, porque solamente vivía de lo que él pescaba. Y un día echó su red y al cabo de un tiempo solo consiguió sacar un pez muy pequeño, que echó al fondo de la barca, y el pez le habló y le dijo: «¿Qué vas a hacer conmigo? ¿No ves lo pequeño que soy? Devuélveme a la mar y ya verás como el año que viene, que seré mucho más grande, podrás sacar un buen dinero de mí». Y el pescador lo tiró al mar. Un año después estaba el pescador echando su red en el mismo lugar y volvió a coger el pez, pero esta vez sí que era grande y daba gusto verlo, y el pez le dijo al pescador: «Mira, te voy a dar un consejo, que al llegar a casa me hagas 8 pedazos. 2 que serán de la cabeza has de dárselos a tu mujer, otros 2 a la perra, otros 2 a la yegua, y los 2 últimos, que serán los de la cola, los metes en la huerta y los entierras». Así lo hizo el pescador. Y en cuanto volvió a su casa, pues así pasó el tiempo y la perra parió 2 perritos iguales, la yegua parió 2 potrillos también iguales, y en la huerta aparecieron 2 espadas iguales. Y la mujer del pescador tuvo 2 hijos que fueron gemelos, y los bautizaron con el nombre de José y Sejo. Y llegó un día en que, convertidos los hijos del pescador en un par de mozos, decidieron que querían salir a correr mundo, y los padres, que ya eran viejos, querían que primero saliera uno y a su regreso pues el otro. Pero no hubo manera de convencerlos y se fueron juntos, cada uno con su perro, su caballo y su espada. Pero antes su padre les dijo que si alguna vez se separaban y él no veía y el uno veía que su espada se teñía de sangre, eso era que el otro hermano estaba en peligro y que debía de correr en su ayuda. Los 2 hermanos anduvieron de aquí para allá y corrieron aventuras, siempre juntos. Y un buen día se descuidaron tanto que perdieron su rumbo allí en el bosque, y era un bosque demasiado intrincado, y para cuando se vinieron a dar cuenta, estaban perdidos. La noche se les había echado encima y solo veían oscuridad. Y así se perdieron de vista el uno al otro, y aunque aún se siguieran escuchando sus voces, llegó un momento en el que dejaron de oírse y cada uno hubo de continuar por su cuenta. Y resultó que al clarear el día siguiente, José se encontró ante un soberbio palacio y decidió llamar a la puerta a pedir posada en él, pues no había dormido toda la noche. Nadie acudió a su llamada y ya se disponía a buscar algún hueco por el que pasar adentro, cuando una mujer, que debía de ser una vecina del lugar, le llamó y le dijo: «Señor, no entre, no entre, que este es un palacio encantado del que nadie sale una vez que ha entrado». Pero José no era hombre que se arredrase fácilmente y más aún, forzó la puerta con su espada y se metió seguido por su perro. Y allí había una princesa que estaba encantada y que al verle gritó horrorizada: «¡No sigas, desdichado, que aquí vive una serpiente de 7 cabezas que te ha de matar!». En esto apareció la serpiente y José azuzó al perro contra ella, y mientras la serpiente peleaba con el perro, él fue y le cortó una a una las 7 cabezas con su espada. Y una vez que las hubo cortado, cortó además las 7 lenguas y se las guardó. Y como la princesa había quedado desencantada al morir la serpiente, le dijo que deseaba casarse con él. Pero José aún tenía sed de aventuras, de modo que pidió que se aplazara la boda hasta que vuelva. La princesa consintió y se volvió al palacio con sus padres a esperarle. Y entre tanto se corrió la voz de que la serpiente había muerto, y un príncipe, que fue el primero que se atrevió a llegar hasta el palacio encantado, recogió las 7 cabezas
y las metió en un saco. Y se presentó allí en la corte a pedir la mano de la princesa por haber matado él al monstruo. El rey, que había hecho una promesa de que matase la serpiente, tendría el favor del reino, pues aceptó. Pero la princesa decía que aquel no era el que le había liberado. Y el rey estaba molesto porque quería cumplir su palabra, así que obligó a la princesa y prepararon un banquete para anunciar los responsables. Y estando ahí en el banquete, el novio cogió un pedazo de carne para comérselo y apareció un perro, que se lo arrebató y salió huyendo. Y la princesa, que había reconocido al perro, gritó: ¡Que sigan a ese perro y que traigan al dueño! Y así se hizo. Y trajeron a José al comedor y la princesa lo reconoció al instante, mas no dijo nada. Y entonces habló el rey a José: La princesa quiere que asistas al banquete que damos en honor del que mató la serpiente de 7 cabezas. Y José miró al novio y dijo: ¿Es ese? ¿Y cómo lo prueba? ¿Pero qué más prueba quieres?, dijo el rey. Que las 7 cabezas que ha traído consigo. Y entonces replicó José: Eso no es prueba. ¿Dónde se han visto cabezas sin lengua? Y entonces todos vieron que en efecto las 7 cabezas carecían de lengua. ¿Pero dónde están las lenguas?, dijo el rey. Y José las sacó de su bolsillo y dijo: Aquí están. Y entonces la princesa dijo: Padre, este es el hombre que mató a la serpiente y me desencantó, y con él es con quien me quiero casar. Y mandaron detener al novio impostor y en su lugar sentaron a José. Y los 2 jóvenes se prometieron en matrimonio y se casaron sin más dilación. Y a la mañana siguiente de la boda, mientras recorrían el palacio, José miró por una ventana y dijo a la princesa: Princesa, ¿qué castillo es aquel tan hermoso que se ve allá a lo lejos? Y entonces contestó ella: Ay, amor mío, ese es el castillo de Irás y no volverás. Pues mañana yo voy a ir al castillo, dijo José, que aún quería seguir corriendo aventuras. Y en vano trató la princesa con ansiedad primero, con lloros y reproches después, de impedir que el muchacho fuera al castillo, mas no consiguió quebrar su voluntad y lo dejó ir. Se puso en camino el muchacho y en eso se encontró con una vieja, y la vieja era una bruja. ¿Y a dónde va el buen mozo?, preguntó la vieja. Voy al castillo de Irás y no volverás. Y la vieja dijo: Pues toma este bálsamo, y antes de entrar en el castillo tú y tu perro y tu caballo debéis beber unas gotas de él. Y el muchacho, así que llegó al castillo, hizo lo que la vieja le dijo, y apenas había traspuesto la entrada cuando él y el caballo y el perro se convirtieron en piedra. Entretanto, su hermano había conseguido salir también del bosque cuando, a la misma hora en que su hermano estaba convirtiéndose en piedra, vio que su espada se teñía de sangre y se dijo: Este es mi hermano, que debe de estar en peligro. Voy a buscarlo. De modo que volvió a internarse en el bosque en pos de su hermano, y tras mucho cabalgar, vio un palacio en el que decidió preguntar. Y apenas llamó a la puerta vio que los criados mostraban un gran contento al verle, y corrían a avisar a los reyes y a la princesa, y la princesa lo besó y le abrazó con tal efusión que quedó todo confundido y resolvió no hacer nada hasta que viera qué es lo que estaba pasando. Por fin le preguntó la princesa: ¿Dónde estuviste la noche pasada que no viniste a dormir a palacio conmigo? Y Sejo comprendió que le confundían con su hermano, pues eran gemelos, como bien sabemos, y entonces la princesa le pidió noticias del castillo de Irás y no volverás, y Sejo comprendió que era allí donde se encontraba su hermano en peligro. A la noche la princesa llevó a Sejo a su habitación y se acostó con él en la cama, pero al acostarse con su cuñada, Sejo puso su espada entre los 2, como testimonio de que no la tocarían toda la noche. Y la princesa, pues sorprendida, le dijo: «Pero, ¿cómo es eso que pongas la espada entre los 2 siendo mi esposo?». Y él replicó:
Es una promesa que tengo hecha y debo cumplirla. Y esta noche ya no me preguntes más. Y en esto se durmieron los dos y cada uno a un lado de la espada. A la mañana siguiente los dos salieron a pasear a caballo y ella se extrañaba de que el perro no la reconociera. Pero bueno, no le decía nada. Y Sejo le preguntó cuando vieron el castillo en la lejanía: ¿es aquel castillo de irás y no volverás? Y ella: pues sí, es ese. Pues, ¿no estuviste tú ayer en él? Y Sejo no contestó y solo dijo: pues hoy he de volver. Y otra vez la princesa comenzó con súplicas para que desistiera de la idea, pero como creyera que ya había vuelto otra vez, pues no insistió tanto. Y Sejo tomó su caballo, su espada y su perro y se puso en camino. Y en el camino se apareció la vieja, que le dijo: ¿a dónde vas, hijo mío? Al castillo de irás y no volverás. Pues entonces atiende a lo que te digo. Cuando una vieja te ofrezca un bálsamo... Eso le dijo el viejo: pues has de saber que es una bruja y que te lo ofrece para encantarte. Tú amenaza con matarla si no desencanta a quien buscas, y cuando lo hayas desencantado, pues mátala. Eso le dijo el viejo, que se había encontrado por el camino. Así que Sejo continuó su camino y entonces encontró a la vieja bruja que le había dicho el viejo. Y entonces la bruja le preguntó: ¿a dónde vas, mozo? Al castillo de irás y no volverás. Pues toma este bálsamo y antes de entrar en el castillo, tú y tu perro y tu caballo debéis beber unas gotas de él. Y entonces Sejo le echó el perro encima mientras sacaba la espada y rompió con ella el frasco que llevaba la bruja con aquel bálsamo, y luego dijo: y ahora vas a desencantar a mi hermano o te corto la cabeza. La bruja se asustó tanto que fue hasta donde estaba José, convertido en piedra en el patio del castillo, y lo roció a él, a su caballo y a su perro con otro bálsamo para desencantar. Y Sejo, así que los vio volver a la vida, tomó su espada y ¡zas!, le cortó la cabeza a la bruja, y la cabeza rodó por el suelo gritando antes de morir: ¡ah! Ahí tienes a tu hermano que viene de buscarte después de haber dormido con tu esposa. Y José le preguntó a su hermano: ¿es cierto lo que dice la cabeza? Y el hermano respondió que sí, y entonces José, lleno de furia, tomó su espada y se la clavó en el pecho a su hermano, y allí lo dejó rendido y muerto. Y en el patio del castillo lo abandonó y tomó consigo el bálsamo de desencantar y escapó a galope. Así que llegó a casa, no dijo nada de lo sucedido. Y a la noche fueron a acostarse la princesa y ella le dijo: ¿ya has cumplido tu promesa? ¿Que hoy no pones tu espada entre nosotros? Y al oír esto, José comprendió lo que había sucedido entre su esposa y su hermano y dijo lleno de dolor: ¡ay, ay, maldito de mí, que he matado a mi propio hermano siendo inocente! Y entonces cogió el bálsamo para desencantar que había traído, montó a su caballo y cabalgó hasta el castillo de irás y no volverás. Y allí seguía Sejo, rendido y muerto en el suelo, y José empezó a untarle la herida con el bálsamo, y poco a poco volvió el color al rostro de Sejo, que revivió y se puso en pie, y muy contentos los dos hermanos volvieron al palacio y se presentaron ante la princesa. La princesa no salía de su asombro al ver a dos mozos iguales, con dos caballos iguales, dos perros iguales y dos espadas iguales, y se preguntaba: ¿será este? ¿Será el otro? ¿Será este o será este? Y entonces dijo José: mira, yo soy tu marido y este es mi hermano, que durmió anoche contigo y puso la espada entre los dos para no tocarte. Y todos se admiraron mucho de lo sucedido, y Sejo se fue a buscar a su padre el pescador y a su madre y los trajo al palacio con su hermano, donde vivieron ya para siempre, felices y contentos. Y colorín colorado, este cuento
se ha acabado. Buenas noches a Aina, Pablo, Héctor, Lucía, Elena, Laura y a todos los que aman los cuentos.